Gloria a Dios. Vamos a buscar en la Biblia, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Amado Señor, te damos gracias, exaltamos tu nombre y te bendecimos en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos hables y enseñes tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice la versión lenguaje sencillo, Jesús regresó a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu de Dios, iba de lugar en lugar enseñando en las sinagogas y todas las personas hablaban bien de él. Pronto llegó a ser muy conocido en toda la región. Bueno, en este momento que narra este evangelio, el Señor inicia su ministerio. Para que el Señor inicie su ministerio y se den todas las manifestaciones que se dieron del poder de Dios, todo ese respaldo del poder de Dios y todo lo que el Señor llegó a cumplir dentro del propósito del Padre, tuvieron que haber ocurrido cosas anteriores que son muy importantes, acontecimientos anteriores que son muy importantes, que para el creyente pues son también importantes porque algo que necesitamos saber, ¿no? Nuestra relación con Dios. Aquí hay que prestarle atención a esto que les voy a decir. Nuestra relación con Dios, el cumplimiento del propósito de Dios, que es tan importante, la relación nuestra con Dios es fundamental que haya una buena relación con Dios. Es la relación que más debemos cuidar. Aparte de eso, el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida, lo cual la palabra de Dios y la Biblia insisten que es muy importante que el creyente termine sus últimos días aquí en la tierra y haya cumplido, si no todo, es difícil, gran parte o parte del propósito del Señor, ¿sí? Tiene que ver con el fruto que nosotros estamos llamados a dar. Y que se cumplan las promesas en nuestra vida, ¿sí? Las promesas de Dios, que es lo que aporta bienestar, bendición, prosperidad a nuestra vida, comenzando aquí en la tierra y por la eternidad. Para que estas tres cositas estén bien, estas tres cosas que le acabo de mencionar, la relación con Dios, el cumplimiento del propósito del Señor en nuestra vida y el cumplimiento de las promesas en nuestra vida, es muy importante, escuche esto, iglesia, que el creyente le permita, o todo esto depende de que el creyente le permita al Espíritu Santo participar, intervenir, influenciar en su vida de fe. ¿Sí? Esto es fundamental y es la clave, ¿sí? Entre otras cosas. El creyente debe permitir que el Espíritu Santo intervenga en su vida de fe, participe y se manifieste. ¿Sí? Si el creyente le permite al Espíritu Santo hacerlo, que fue lo que ocurrió con Jesús y es lo que vamos a estudiar hoy, pues lo demás, lo que acabamos de mencionar, la relación con Dios estará bien, el Señor cumplirá su propósito en nosotros en un cierto nivel aceptable, bueno, y pues algo que a nosotros nos fortalece mucho es recibir la bendición de Dios, el bienestar que el Señor nos da, la prosperidad de Dios. ¿Sí? Entonces, la clave está en eso, en que el creyente deje que el Espíritu Santo participe e intervenga en su vida. ¿Sí? ¿Cómo? Aquí en la Biblia se muestran tres niveles, ¿sí? Del menor al mayor, en el cual
el creyente, la persona, permite al Espíritu Santo intervenir, ¿sí? ¿Qué es lo que se miró en Jesucristo? Jesucristo es el ejemplo, por eso Él llega a iniciar su ministerio después de acontecimientos donde la participación del Espíritu Santo era eficaz en su vida. El Señor tuvo ese acierto de permitirle al Espíritu Santo, que era quien lo estaba, digámoslo así, de cierta manera apoyando aquí en la tierra de parte del Padre, ¿sí? Se dé esta participación en el Señor, ¿sí? Mire lo que dice aquí. Le voy a leer en el verso 14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, ¿sí? Y mire cómo todo se le empieza a dar de una manera que le digo, eh, no digamos fácil, sino eficaz, ¿sí? Y sí, digamos así, de una manera fácil, digámoslo así, de una manera fácil, ¿sí? Porque él estaba en el poder del Espíritu, ¿sí? Dice, y por estar en el poder del Espíritu, dice, se difundió su fama por toda la tierra alrededor, ¿sí? Alguien se vuelve famoso cuando lo que hace es muy importante, ¿sí? Muy contundente. Cuanto más el Señor, ¿sí? Y era porque dice, que estaba en el poder del Espíritu, ¿sí? Y ahí empieza con mucho éxito, ¿sí? Su ministerio, dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Para quienes servimos al Señor, pues esta enseñanza puede resultar muy útil, ¿sí? Cuando dice que Él volvió en el poder del Espíritu, ese es el tercer y último nivel, ¿sí? Porque son tres niveles que podemos rescatar de lo que está escrito en la palabra de Dios, y todo creyente, todo siervo debe comenzar desde el primero, segundo y tercero, ¿sí? Este es el nivel final de intervención del Espíritu Santo, es estar en el poder del Espíritu Santo. Le voy a mencionar los otros niveles que son bíblicos, están aquí, ya los vamos a mirar, ¿sí? O mirémoslos, de hecho mirémoslos con la palabra. No los mencionemos, mirémoslos con la palabra. Entonces, el último nivel es que Jesucristo estaba en el poder del Espíritu, ¿sí? Si nos regresamos unos versos al verso 1 del capítulo 4 de este mismo capítulo, dice que Jesús, mire lo que dice, póngale atención, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Sí? Mire que en este verso y en el anterior, el que nos ocupa hoy, está hablando de la intervención del Espíritu Santo. Es importante que nosotros lo notemos. ¿Sí? En estos versos se mira, se observa, ¿sí? Que el Espíritu Santo interviene en la vida de Jesús, ¿sí? Le voy a leer este mismo verso 1 del capítulo 14 en la versión lenguaje sencillo. Dice, el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto, ¿sí? Aquí está interviniendo el Espíritu Santo. Hago énfasis en esto. Qué importante es que el Espíritu Santo intervenga en nuestra vida. Y en esa versión lenguaje sencillo, en el verso 14, que es el que nos ocupa, dice, Jesús regresó a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu de Dios. ¿Sí? Aquí encontramos los tres niveles. ¿Sí? Entonces comenzamos con el primero. ¿Sí? Dice, verso 1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. ¿Sí? La Biblia insiste en que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Mire, porque el Espíritu Santo es el que nos habilita, ojo, y el que opera en nosotros. Digamos primero, el que opera en nosotros
y el que nos habilita, ¿sí? Por lo que está escrito la segunda epístola de Corintios 3:17, ¿sí? Sencillo. Dice, porque porque el Señor es el Espíritu, ¿sí? Porque muchos pueden decir, no, es que la obra es de Jesucristo, ¿no? Muchas doctrinas se sectorizan y aparecen las sectas, entonces tienden a desconocer o a darle demasiada importancia, ¿sí? O descartando o quitando la importancia a las otras dos personas en la Trinidad, ¿sí? En las sectas pasa eso, ¿sí? Por lo general, las sectas que se conoce, ¿sí? Tienden a negar a Jesucristo, ¿sí? Pero hay que darle el valor, hay que darle la importancia a cada una de las tres personas de la Trinidad. Esa es una doctrina equilibrada, es una doctrina, lo que se dice, sana, ¿sí? Que reconozca el valor correcto que tiene, la importancia que tiene cada una de las tres personas de la Trinidad, ¿sí? Entonces, dice la Biblia, entonces les decía, a veces las personas tienden a negar la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces dicen, no, es que la obra solo la hace el Señor Jesucristo, ¿sí? Y ahí de paso están desconociendo también al Padre, ¿sí? Pero la Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, ¿sí? Hay versos que hablan de eso, son uno solo, ¿sí? Tres en uno. Y el Señor, se puede decir que el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo, ¿sí? Mire lo que dice 2 de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que el Espíritu Santo opera en nosotros, es el que hace la obra en este tiempo, en medio de la iglesia. Por eso es tan importante la presencia del Espíritu Santo en la iglesia y en su vida, hermanito. Es tan importante, ¿sí? Porque el Señor es el Espíritu, dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿sí? Entonces, si el Espíritu está en mí, el Señor está en mí. Si el Espíritu está obrando en mí, es el Señor el que está obrando en mí. Es Dios, ¿sí? El único y sabio Dios el que está obrando en mí, ¿sí? Cuando dice que allí hay libertad, ¿sí? Quiere decir es que él da a entender la palabra de Dios que quien hace la obra, ¿sí? Aquí en la tierra, en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia, ¿sí? Es el Espíritu Santo. ¿Cómo? Trayendo libertad. A ver, esa libertad hay que entenderla de dos maneras. Uno, la obra que hace el Espíritu Santo en nuestro interior, ¿sí? Que es una obra sanidad, restauración, liberación, fortaleza, ¿sí? Esa es la obra tan valiosa e importante que solo Dios, que solo el Señor la puede hacer por medio de su Santo Espíritu, ¿sí? Es una obra interior. Y el segundo punto es que el Espíritu Santo, ¿sí? En esa libertad que nos da, nos habilita. Ahora, nosotros somos, cuando usted recibe sanidad, liberación, restauración, fortaleza, ¿sí? Lo que está recibiendo es verdadera libertad. Un esclavo no tiene eso, créanme, ¿sí? Un esclavo no tiene eso. En un esclavo no hay sanidad de corazón, está resentido, ¿sí? No hay liberación, pues es esclavo, hay que entenderlo, ¿sí? No se puede dar una obra de restauración, ¿sí? Y por ende, no hay fortaleza. O sea, no están las condiciones para ser fortalecido, ¿sí? Entonces, esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestro interior, que es lo primero que debe darse, ¿sí? Y segundo, que el Espíritu Santo a nosotros
nos habilita. ¿Para qué? Para hacer el propósito de Dios. ¿Sí? Em, mm, Aquí tengo un verso que habla de esto. ¿Sí? Dice Lucas 1:7. Dice, y Zacarías, voy a tomar una parte de este verso. ¿Sí? Mire lo que dice. Y Zacarías su padre, o sea, el padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, si es el momento en que Zacarías se le desata la lengua, después de que nace Juan, esa obra donde el ángel Gabriel decía que nada es imposible para Dios, se lo dijo a María, a la Virgen María, ¿sí? Y cuando Zacarías nace el niño y ya todos estaban mirando cómo le iban a llamar, la lengua de él se desata, ¿sí? Y dice que fue lleno del Espíritu Santo y profetizaba, ¿sí? Zacarías ya tenía dentro de sí, en su interior, esa obra. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Es que mire, para tener esa obra interna, interior, que necesita todo el mundo, toda la gente necesita, es lo que más necesita, más que las riquezas, más que un buen trabajo, más que una buena casa, un buen apartamento, un buen carro, un buen vestido. Créanme, sí, porque hay creyentes que todavía siguen buscando primero eso, las añadiduras, sí. Antes que eso, lo que necesita es la obra perfecta que hace el Señor por medio de su Santo Espíritu en nuestro interior, ¿sí? Entonces Zacarías eso ya lo tenía, porque él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y además de eso, esa llenura, da a entender aquí, lo habilitó, ¿sí? O puso a funcionar, también se dice así, el don que él tenía, ¿sí? Entonces la llenura del Espíritu Santo, aparte de esa obra interior, también nos habilita para el propósito, para la obra del Señor, ¿sí? Nosotros estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? La carta a los Efesios capítulo 5, verso 18 habla de eso, dice, no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Ojo que estamos en el primer nivel apenas, ¿sí? Lo primero que nosotros necesitamos, ¿sí? O sea, la intervención en ese primer nivel del Espíritu Santo es llenarnos. ¿Qué es lo que debemos hacernos nosotros? ¿Sí? Aquí dice, no os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución. Esto, embriagarse en vino, ¿sí? Representa todo aquello que el ser humano busca para llenarse diferente al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? ¿Qué hay en eso? Disolución. ¿Cómo entendemos la disolución? Lo voy a decir así, simplemente. Es que haya un revuelto al interior, ¿sí? De engaño, ¿sí? La poquita verdad que puede haber en un hombre, ¿sí? Se disuelve con toda la basura, la contaminación y el engaño que hay en el mundo, ¿sí? Cuando la gente busca llenarse no del Espíritu Santo, sino de las cosas del mundo, ¿sí? El licor, el trago, sexo, vanidades, comidas, glotonería, ¿sí? Amigos, amistades, bailes, rumbas, ¿sí? Películas mundanas, música mundana, ¿sí? Cuando eso ocurre, entonces da a entender la palabra de Dios que cuando la persona se llena, por eso hay que tener cuidado con lo que usted mira, busca, toca, hace y oye, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, porque esto no falla, la palabra de Dios se cumple, ¿sí? Cuando una persona, perdón, busca esto, ¿sí? Eh, entra un contenido que se disuelve con el poquito contenido de verdad que hay y hace que todo el vaso se contamine, ¿sí? Se disuelve, ¿sí? Y más prolifera y gobierna el engaño, ¿sí? En el engaño no hay libertad. Entonces no hay sanidad, no hay restauración,
no hay liberación, no hay verdadera fortaleza. Entonces la persona vive oprimida, temerosa, desanimada, ausencia de fortaleza. ¿Sí? Entonces dice, no os embriaguéis en vino, no se alimente, no se llene de las cosas del mundo, en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Este entonces es el primer nivel en nuestra relación con Dios por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Para dejar que el Espíritu Santo intervenga. Ser llenos, ¿sí? No nos compliquemos aquí en este punto. ¿Cómo hago yo para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué debo hacer? Sencillo, recibir toda ministración, ¿sí? Del Espíritu Santo, ¿sí? La palabra de Dios es una ministración poderosa del Espíritu Santo, ¿sí? Se puede entender, por ejemplo, que en este momento usted está siendo suministrado de la unción del Espíritu Santo, del aceite del Espíritu Santo, ¿sí? Jesucristo, para comenzar su ministerio, dice que lleno del Espíritu Santo, para entrar, perdón, en ese proceso, para prepararse para el ministerio, ¿sí? Dice que lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán, ¿sí? Entonces, para nosotros la búsqueda y para el Señor Jesucristo era igual, ¿sí? De la ministración del Espíritu Santo. Oír la palabra de Dios, ¿sí? Toda ministración sacerdotal, tenemos que ser claros en esto, toda ministración sacerdotal, la predicación de la palabra, la imposición de manos, ¿sí? La ministración que se hace por medio de la oración sacerdotal. La misma alabanza que se eleva en el culto, por eso es importante participar de la alabanza y la adoración, ¿sí? Ministra el Espíritu Santo, ¿sí? Y toda ministración sacerdotal es muy importante. Usted no se puede descuidar, ¿sí? Si usted quiere dejar que el Espíritu Santo intervenga, pues debe dejar primero que Él intervenga llenándolo, ¿sí? Por eso, por supuesto, hay que asistir a la iglesia, porque ahí es donde se ministra. Y usted, si va con buena actitud, con sanidad de corazón, puede empezar a recibir, a ser lleno del Espíritu Santo. Para sostener ese contenido del Espíritu Santo, ¿sí? Es importante, pues eso ya también nos compete a nosotros. Primero, la búsqueda de la administración. Segundo, santificación, porque el Espíritu Santo es santo. El contenido del Espíritu Santo al igual es santo. Si yo no voy avanzando en mi santificación, ojo, aquí hay que prestarle mucha atención, porque si no se pierde, ¿sí? Y hay gente que busca ser llena del Espíritu Santo y avanzar en su relación con Dios, dejando que el Espíritu Santo intervenga, pero no lo logra por falta de santificación. De nada sirve que el creyente asista a la iglesia, reciba la administración sacerdotal, toda administración, se empiece a recibir ese contenido del Espíritu Santo para ir siendo lleno, y que afuera, por falta de santificación, pierda ese contenido, esa sustancia. O sea, la santificación es importante, ¿sí? Apartarse de la contaminación del mundo, ¿sí? Apartarse del mal que hay en el mundo, de esa maldad que contamina, de esas prácticas y por supuesto el pecado, ¿sí? La santificación es importante y para también sostener ese contenido que nosotros recibimos, que es muy importante retener ese contenido, importantísimo la oración, ¿sí? La oración en lenguas, cada día vamos tomando conciencia que es muy importante la oración en lenguas. Mire que en tiempos difíciles como este, ¿sí? Para que nosotros nos podamos sostener, para que nos podamos sostener, ojo que estamos en tiempos muy difíciles, muy duros, para que usted y yo nos podamos sostener es importante estar llenos del Espíritu Santo. Y por eso hemos entendido en este tiempo más
que la oración en lenguas es básica, clave, importante para esto. ¿Sí? Entonces, el Señor volvió lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué Él volvió lleno del Espíritu Santo? Porque Él este es el momento, cuando Él vuelve, este es el momento en el cual Él iba a entrar en una prueba dura con Satanás en el desierto, es la tentación, pero Él venía de ser bautizado por Juan en el desierto, ¿sí? Aquí tenía el verso, dice Lucas 3:21, dice, voy a leer una parte nomás, dice, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió, mire la intervención, siempre encontramos la intervención del Espíritu Santo, dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sí? Entonces, mire, qué hace esta intervención del Espíritu Santo en Jesús, por ejemplo, en este pasaje? ¿Sí? Trae esa gracia y esa complacencia de Dios. Digámoslo así. ¿Sí? Si el Espíritu Santo nos llena, que es un asunto que lo hace Él. ¿Sí? Mire cómo el Señor tiende a facilitarnos las cosas. ¿Sí? Es algo que hace el Señor, sencillo. Pero esa llenura del Espíritu Santo, porque dice que aquí descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, ¿sí? Y sale esa expresión desde arriba, del cielo. Algo que pues dice que algunos lo escucharon, ¿no? Que fue audible, ¿sí? Pero el asunto es que a Dios arriba, al Padre, le salió estas palabras, ¿sí? Porque el Espíritu Santo había llegado sobre Jesús, ¿sí? Y dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Para nosotros podemos decir tranquilamente que el ser llenos del Espíritu Santo trae sobre nuestra vida esa gracia, ¿sí? Y ese agrado de Dios hacia nosotros, ¿sí? O sea, que Dios se agrade de nosotros. Yo predicaba en estos días y le decía a las personas que me escuchaban, si yo recibo una sanidad, es por la obra del Señor por medio del Espíritu Santo. Sí, ojo, mire lo importante de estar llenos. Si yo recibo una bendición económica, ¿sí? Debemos decirlo que es por la obra del Señor por medio de su Santo Espíritu. Si yo recibo protección, ¿sí? En la iglesia hemos mirado tantos casos de protección. Hace unos meses un hermanito de una de las llamas iba del trabajo a su casa y tuvo un accidente fuertísimo en la bicicleta, pues la bicicleta quedó. Pero él, de una manera milagrosa, donde él mismo lo dijo, yo pude haber muerto ahí. Tuvo unos leves golpes, ¿sí? O contusiones. Y esa protección, y me acuerdo en Pereira, ¿sí? Una chica, una señora que pasaba el viaducto en la moto y tuvo un accidente con un taxi. Y fue tan duro, o sea, tan fuerte esa colisión, que fueron a mirar el casco de ella y estaba quebrado. Pero sorprendentemente a ella ni a la moto le pasó nada. ¿Sí? Esa protección, esa sanidad, esa bendición, muchas veces material, económica, viene del Señor a través de su Santo Espíritu. ¿Sí? Que podemos decir así, que empieza a darse fácilmente cuando estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque es esa complacencia que el Señor manifiesta aquí con Jesús primeramente.
porque el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Sí? Esa gracia que hace que nosotros recibamos de Dios lo que no merecemos, ¿sí? Que son cosas que solo Dios puede darnos, ¿sí? De una manera muchas veces sobrenatural, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces ese es el primer punto, ¿sí? Ese es el primer nivel, pero el asunto es avanzar al segundo nivel para llegar al tercer nivel, ¿sí? De intervención del Espíritu Santo. Estar en este nivel es bueno, ¿sí? Pero debemos avanzar, porque no nos podemos estancar ni retroceder, porque el Espíritu Santo, lo que quiere el Señor, ¿sí? Es que nosotros avancemos de nivel, para que también se sostenga, entre otras cosas, la porción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede intervenir más, se pueda manifestar más. Dice aquí la palabra que entonces Jesús lleno del Espíritu Santo. Acá dice, el Espíritu de Dios llenó a Jesús. En esta versión lenguaje sencilla lo describe bien este primer nivel, porque aquí se habla de que el Espíritu Santo es el que interviene. Dice, el Espíritu de Dios llenó a Jesús. Es lo que hace el Espíritu Santo. Si nosotros le buscamos, si nosotros nos santificamos, si nosotros buscamos su ministración, si nosotros nos santificamos, y si nosotros mantenemos una vida de oración en lenguas, de lectura de la Biblia, todo esto. Sí, bueno. Vamos al segundo nivel. Dice, y volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Este es el segundo nivel de intervención del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice acá en la versión lenguaje sencilla, el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. ¿Sí? La Biblia da a entender que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo porque esa es la función del Espíritu Santo, entre otras. ¿Sí? Aparte de las que acabamos de mencionar, ¿sí? Es guiarnos. Dice el Evangelio de Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Sí? La función del Espíritu Santo es guiarnos en la verdad. ¿Sí? Por eso Jesús estaba cumpliendo un propósito de Dios. Y Él llega después de haberse bautizado lleno del Espíritu Santo y pasa al segundo nivel, que el Espíritu lo guía al desierto. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Sí? O sea, estaba dentro del propósito de Dios esta tentación porque aquí ya se iba a mirar victorias del Señor, poderosas, contundentes, por medio de su Santo Espíritu. ¿Sí? Entonces, Él nos guía a la verdad. Es importante que nosotros, aparte de esa búsqueda del Señor, busquemos que el Señor nos guíe, ¿sí? Que nos guíe. No guiarnos a nosotros mismos, sino que Él nos guíe, ¿sí? El Espíritu Santo lo guió al Señor al desierto. Allá fue tentado. Pregunta, ¿cómo el Señor superó esa prueba? Porque era una prueba de bendición, de victoria, ya lo dijimos, ¿sí? ¿Cómo superó la prueba? Y muchas veces cuando se lee este pasaje no se identifica eso, ¿sí? ¿Cómo venció? Con la verdad, ¿sí? Las tres respuestas que Jesús, no las vamos a mencionar ahora, porque pues es un tema largo, cada respuesta, cada tentación son tres tentaciones, es un tema largo, ¿sí? Pero en las tres tentaciones, cada respuesta que el Señor le da es con la verdad de Dios, de su palabra, ¿sí? La pregunta es esta, ¿quién guió a Jesús? ¿O quién lo llevó a Jesús a dar esta pelea con la verdad? Porque ¿cómo da usted las peleas, hermano? Esto lo hemos dicho muchas veces. ¿Cómo usted vence? Con la verdad, ¿sí? Aplíquele a su problemita palabra de Dios, verdad de Dios y vence. Es inevitable. Esto no falla. ¿Sí? Por eso es tan importante oír la palabra de Dios, leer la Biblia, recibir una consejería. ¿Sí?
Así es como usted va a vencer. Y para Jesús era una tentación fuertísima, ¿sí? Fuerte por la misma presencia de Satanás espiritual, fuerte, ¿sí? Y porque Satanás aquí estaba como un jugador de ajedrez, moviendo sus fichas con mucha, con mucha astucia, con mucha inteligencia, ¿sí? ¿Cómo venció él? Con la verdad, ¿sí? Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, ahí lo dejó. No tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? No tentarás. A Él, al Señor solo adorarás y a Él servirás. Esas fueron las tres respuestas. Gloria a Dios, me acordé en este momento. ¿Sí? Pero algo que no consideramos es cómo fue que el Señor salió victorioso en estas tres respuestas y venció. Porque esto es práctico. Aquí es un asunto de vencer. ¿Sí? Porque quien lo guiaba era el Espíritu Santo de Dios. Nosotros debemos aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Hasta en las cosas más sencillas y en las más complicadas. ¿Sí? Dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios implica negarnos muchas veces a nosotros mismos y no elegir el camino fácil. ¿Sí? No elegir el camino fácil. Y uno cuando lo hace, cuando el creyente lo hace o el siervo lo hace, empieza a percibir la complacencia de Dios. Se empieza a manifestar en él la complacencia de Dios. Eso se manifiesta también en el respaldo de Dios, la victoria. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo nivel. Jesús va al desierto, vence, ¿sí? Y por haber hecho, queda habilitado para ejercer su ministerio. ¿Sí? En esto que le decía de no dejarse guiar por usted mismo, porque usted, su corazón, elige lo incorrecto y lo que es fácil. Muchas veces la pereza, la mediocridad nos puede ganar a nosotros. Bueno, entonces el Señor Jesús, porque Él pudo haberse abstenido de ir al desierto. ¿A quién le gusta ir al desierto? 40 días. Usted puede decir, no, yo una tardecita si me voy al desierto, me bronceo, si tomo fotos, pero una tarde y 40 días, hermano. ¿Sí? Y en ayuno, porque también puede decir, no, con una buena carpa y una buena remesa, un buen refrigerador, gaseosa, bebidas, carnes, de todo, yo me voy al desierto 40 días. Pero era en ayuno, ¿sí? Y el Señor se negó a sí mismo y se dejó guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo nos lleva a hacer las cosas en la verdad y por ende a hacer las cosas bien, ¿sí? Bueno, como Él lo hizo, entonces ya viene el tercer nivel, que dice ya en el verso 14, dice, y Jesús ¿volvió de dónde? De la tentación, de su victoria ante Satanás, en el poder del Espíritu Santo, mire, que ya es el tercer nivel. Recordemos, ¿cuál es el primer? Ser llenos. Primer nivel, ser llenos del Espíritu Santo. Segundo, dejar que el Espíritu Santo lo guíe. Tercero, que ya es la consecuencia de los dos, de haber avanzado en los dos primeros niveles, ¿sí? Dice, estar en el poder del Espíritu, ¿sí? Dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Yo me olvidé leerle en el verso 1 del capítulo 4 que aquí sí dice, porque acá dice que fue llevado por el Espíritu, pero acá dice, y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Creo que sí lo leí. Bueno, para que quede eso como claro. Acá en la versión lenguaje sencillo, en el verso 14, dice, Jesús regresó a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu de Dios. ¿Sí? Si nosotros vamos avanzando, ¿no? La idea es ir avanzando. O sea, yo porque predique esto no quiere decir que esté
en el poder del Espíritu de Dios. De hecho, yo creo que a mí me falta muchísimo, ¿sí? Pero el ya tener la revelación, la conciencia de los primeros dos niveles, ¿sí? Porque en el segundo nivel yo insisto en esto, hermanitos, revise, ¿sí? Comportamiento, conductas y decisiones que usted toma, ¿sí? Donde saca al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en algún momento le dice, mira, así no lo hagas, no hagas esto, por favor, no lo hagas así. Hazlo así, ¿sí? Y la persona no lo hace, ¿sí? Pasando ya el primer nivel, que se supone que ya no estamos hablando de ley, de pecados, ni de mandamientos, ¿sí? Donde el creyente ya tiene una vida de santificación. Porque en este segundo nivel es que el Espíritu Santo te guíe principalmente para que cumplas un propósito, para que hagas la voluntad de Dios, ¿sí? Si el creyente pues todavía está enredado en desobediencias a los mandamientos de Dios, todavía está enredado y practica deliberadamente el pecado, pues grave, o sea, le quita la llenura, o sea, no ha podido empezar. Ahí hay que tener mucho cuidado. Ya el segundo nivel es dejarse guiar, que el Espíritu Santo y el Señor nos va preparando en esto, ¿no? Por aquí no es por acá, ¿sí? Porque la obra del Señor, según lo que vamos entendiendo, amerita muchísimo que nosotros nos dejemos guiar. Esto poníamos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos que vayan y sigan a un hombre que lleva un cántaro, y ahí donde él entre en la casa, al dueño de la casa le digan dónde está el aposento donde nuestro Señor va a cenar esta noche con nosotros, ¿sí? Esa obediencia era una obediencia del Espíritu Santo, de dirección del Señor a través de su Santo Espíritu, es como las direcciones que nos da el Espíritu Santo, ¿sí? Y que esa obediencia, decíamos, fue importantísima, porque ahí en ese sitio, en ese aposento alto, fue donde empezó a manifestarse y a desarrollarse la iglesia del primer siglo, y ahí pasaron acontecimientos, como estudiábamos, muy importantes. Cuando el Señor comisiona a los discípulos para que vayan y consigan el pollino, ¿sí? Esa fue otra obediencia que era importante para que se cumpla lo que estaba profetizado, ¿sí? De esa forma el Señor nos va formando en este nivel, para que finalmente, y por eso les decía, y ya termino con esto, es importante avanzar, para que finalmente cuando nosotros principalmente ya estemos trabajando en la obra, ¿sí? Estemos un poquito como estaba el Señor Jesucristo, llenos del poder del Espíritu Santo. Ya no era lleno del Espíritu Santo, sino llenos del poder. Ese es el tercer nivel, ¿sí? Ahí es donde el trabajo que hacemos para el Señor, las cosas que hacemos para el Señor, van a dar fruto, acompañado de señales de bendición, de agrado, de gracia del Señor, de prosperidad. ¿Qué es lo que se conjuga? Un siervo que va avanzando en esto. Nosotros los siervos que vamos avanzando poco a poco en esto, vamos mirando, ¿sí? Cómo el Señor empieza a respaldar poco a poco, cómo se mueve el poder de Dios. Pero que eso es la consecuencia de que hemos dejado que el Espíritu Santo de Dios intervenga. Entonces miramos muchos beneficios en nuestra vida, en nuestra salud. Mire que hace poco estuve donde el médico y preocupaciones que yo tenía hace años en mi salud. El médico me dijo, no, ahora está estable, está muy bien. Y yo salía del consultorio diciendo, gracias Señor, gracias Señor. ¿Sí? Porque miro que tú aún en mi salud te manifiestas poderosamente. Y cada bendición, ¿sí? Está acompañando este proceso, ¿sí? Y
¿Por qué? Porque ya estamos obteniendo y estamos siendo llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanitos, revisen nuevamente esta palabra, revisen esta enseñanza que está escrita en la Biblia, mediten en ella, oren mucho, ¿sí? Y dígale al Señor que usted quiere que su Santo Espíritu, o manifiéstele al Señor, que usted desea y anhela que el Espíritu Santo intervenga cada día más en su vida, de acuerdo a estos niveles que están en la Biblia. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Toda la gloria, la honra, el poder y nuestra alabanza es para ti, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, porque sabemos que tu Santo Espíritu es el que nos guía, el que nos encamina, nos protege, Señor, el que nos sana, el que nos fortalece, el que nos libera, Señor. Es la unción del Espíritu Santo que se mueve a través de esta tercera persona de la Trinidad. Y por medio de Él, tú haces la obra en nosotros, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Que nosotros tengamos, Señor, la fe y la disposición, aún la sabiduría para dejar que el Espíritu Santo opere en nosotros, intervenga en nosotros, se manifieste en nosotros, Señor. Dile al Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Ayúdame para ser guiado por tu Santo Espíritu. Ayúdame a morir a mí mismo para que tu Santo Espíritu me guíe. Ayúdame a revisar mis actitudes y comportamientos y decisiones donde yo no he dejado que tu Espíritu Santo me guíe. Para que un día, Señor, lo que haga para ti, lo haga en el poder del Espíritu Santo. En eso necesitamos crecer, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por cada una de las personas que están escuchando esta administración. Que sigas obrando, Señor. Que sean llenos. Llénalos de tu Santo Espíritu, Señor. Sopla, Señor. Sopla, Señor. Llena, Señor. Llena con esa unción, Señor, que tú has derramado sobre nuestra vida. Esa unción que viene a través de la vida de nuestro apóstol, Señor. Por las barbas de Aarón, Señor. Y baja, Señor, hasta el borde de los vestidos, Señor. Ese óleo, Señor, llénanos. Porque esta es la unción, Señor, que hace que si nosotros la tenemos, Señor, nos dé gracia, tú te complazcas en nosotros, Señor. Y que opere en nuestra vida para sanidad, para liberación, para fortalecimiento, para restauración. La que habilita nuestros dones, como en Zacarías, para poder hacer tu obra, Señor, para poder desempeñar nuestra función, Señor, ministerial. Que podamos ser guiados, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor. Que tengamos, Señor, discernimiento, Señor, para dejarnos guiar, Señor, el temor de ti para dejarnos guiar por tu Santo Espíritu, Señor. Y que un día, Señor, cuando prediquemos, cuando ministremos, sea el poder de tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor. Hoy bendigo y que todas estas señales, Señor, milagros, prodigios, bendiciones, sanidades, Señor, liberaciones, restauraciones, nos acompañen, Señor. Sigue ministrando, Señor. Llena más, llena de tu Santo Espíritu, porque hoy tu pueblo ha venido a buscarte, Señor. Ha venido, Señor, a buscar, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Sigue ministrando, Señor. Llena más, Señor. Llena. Sigue haciendo esa obra poderosa, Señor. Sigue fortaleciendo, Señor. Sigue sanando, sigue liberando. Sana toda enfermedad, Señor. Hoy declaro que por las llagas del Señor Jesucristo, tu pueblo es sano. Hoy declaro que tú eres el que sana sus dolencias y enfermedades, que tu pueblo pueda, Señor, vivir esta experiencia de sanidad.
de fortalecimiento en la salud, Señor. Que ellos puedan, Señor, mirar que tú eres real, Señor. Que tu Santo Espíritu está en medio de nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice la vida de nuestro apóstol, Ruth, Señor, su familia, este ministerio, Señor. Bendecimos por último a Israel y te pedimos por la paz de Jerusalén. Te damos gracias, Señor. Queremos terminar, Señor, este momento, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos, los cubro con tu sangre preciosa y los bendigo por el poder y autoridad que tú me das en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.